Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU, listos para sumergirse en el mundo del espectáculo y las noticias más jugosas. Hoy prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo, una pareja que nos ha tenido a todos al borde del asiento, y una pareja de la que sinceramente no hemos dejado de hablar ni un solo día, Can Yaman y Demet Özdemir. Lo han oído bien. Rense porque vamos a analizar, especular y por supuesto, más menos con lo que podrá ser una revelación superíndice 3N inesperada que según nuestros cálculos y algunas pistas que hemos estado reuniendo, podrá ocurrir el 28 de mayo de 2025. Su copyright que la fecha es específica, y su copyright que a muchos les sonar una locura, pero confíen en nosotros, que tenemos motivos para pensar que ese dúo podrá ser clave en la historia de estos dos talentos turcos. Antes de que nos adentremos en este torbellino de rumores, suposiciones y deseos, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestras investigaciones a fondo y si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de Can y Demet, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y por supuesto du copyright llenos un buen like, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayu copyright dándoles contenido de calidad. Gracias de corazón superíndice 3N. Ahora sin ese preúmbulos, vamos a sumergirnos en esta revelación superíndice 3N inesperada, que podrá cambiarlo todo para Can Yaman y Demet Özdemir el 28 de mayo de 2025. Y créanme, esta vez vamos a ir más allá de las especulaciones superficiales, vamos a excavar en cada detalle, en cada entrevista, en cada interacción pública y privada que podamos encontrar, porque esta historia, amigos míos, es digna de un análisis exhaustivo. Para entender por qué copyright esta fecha es tan importante, tenemos que remontarnos un poco a la historia de Can y Demet. Recordemos que ambos saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay Puk Haro Madrugador. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su interpretación superíndice 3N de Can Divit y Sanemaid nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N a todos, y pronto los rumores de un posible romance en la vida real se dispararon. Y vaya que se dispararon. No solo se trataba de rumores, sino de una verdadera obsesión mediática, un clamor popular que exigía una confirmación, una señal, cualquier cosa que validara la fantasía de ver a Can y San en trascender la pantalla y convertirse en una pareja real. La verdad es que a pesar de la insistencia de los fans, nunca confirmaron ni negaron una relación superíndice 3N. Ambos se mantuvieron muy copyrighticos al respecto, alimentando a UNMUDS las especulaciones. Y esa hermeticidad, ese silencio estratégico, fue precisamente lo que encendió aún más la maquinaria de la especulación. Cada mirada, cada sonrisa captada por los paparazzi, era analizada al milímetro, interpretada como una prueba irrefutable de su amor secreto. Los foros de fans se llenaban de teorías, de análisis comparativos de sus gestos, de montajes fotográficos que anticipaban una vida juntos. Era un fenómeno global, una fiebre amorosa que contagiaba a personas de todas las edades y nacionalidades. Después copyright ese de Erkenci Kuay, sus caminos se separaron profesionalmente. Can se enfocó superíndice 3 en proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera en mercados más amplios y diversos. Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en Turquía, demostrando su versatilidad como actriz en diferentes géneros y roles. Pero a pesar de la distancia física y de los nuevos proyectos, el recuerdo de su colaboración superíndice 3N y la química que compartieron seguían muy presentes en la mente de sus seguidores. Y no solo en la mente de sus seguidores, sino también en la memoria colectiva del mundo del espectáculo. Porque, seamos honestos, pocas parejas en la pantalla han logrado generar una conexión tan genuina y magnética como la que vimos entre Can y Demet. Ahora bien, ¿por qué copyright el 28 de mayo de 2025? Aquí es donde entran en juego nuestras investigaciones y algunas pistas que hemos encontrado. Para empezar, analicemos las fechas clave en la vida de ambos. El cumpleaños más menos os de Can es el 8 de noviembre, y el de Demet es el 26 de febrero. Si bien no hay una relación superíndice 3N directa evidente, hay un patrón superíndice 3N que podemos observar. Ambos son personas muy reservadas con su vida personal, pero también copyright N son muy conscientes de la importancia de sus fans.
Son figuras públicas que entienden el poder de la imagen y la necesidad de mantener una cierta distancia para proteger su intimidad, pero también son agradecidos con el apoyo incondicional que reciben de sus seguidores. Y es precisamente ese equilibrio entre la vida pública y privada lo que hace que esta revelación inesperada sea aún más intrigante. Hemos estado rastreando las redes sociales de ambos durante meses, analizando sus publicaciones, sus interacciones y hasta sus me gusta. Y no solo las suyas, sino también las de sus amigos cercanos, sus compañeros de trabajo, sus familiares. Hemos construido una red de información que nos permite tener una visión más completa y matizada de lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Hemos notado un incremento sutil, pero constante en la cantidad de menciones mutuas, ya sea de forma directa o indirecta. Pequeu más menos os guiu más menos os, comentarios velados, fotos que parecen evocar recuerdos compartidos. Todo esto nos hace pensar que algo se estuvo cocinando. Y no se trata solo de coincidencias, sino de una serie de señales que, al ser analizadas en conjunto, apuntan hacia una dirección clara: algo importante está por venir. Pero ¿QU copyright podrá ser esa revelación superíndice 3N inesperada? A QU es donde podemos empezar a especular, pero con fundamento. Podrá ser que finalmente confirmen una relación superíndice 3N que han mantenido en secreto durante aún más menos os. Una relación que quizás comenzó durante el rodaje de Erkenci Kwai, y que han cultivado en la intimidad, lejos de los focos y las presiones mediáticas. Podrá ser que anuncien un nuevo proyecto juntos, una serie, una película, algo que vuelva a unir sus talentos en la pantalla. Un proyecto que, además de ser un éxito comercial, sirva como una plataforma para explorar la química que los une y para regalarles a sus fans ese reencuentro tan esperado. O incluso podrá ser algo aún mundo ese sorprendente como un compromiso o QU copyright en sabe, hasta un anuncio de matrimonio. Un paso que sellaría su amor y que convertiría su historia en un cuento de hadas moderno. Su copyright, que esto suena a fanfiction, pero recordemos que en el mundo del espectáculo todo es posible. Y además de ese, tenemos algunas razones lo superíndice 3 gicas para pensar que el 28 de mayo de 2025 podrá ser una fecha significativa. Razones que van más allá de la mera especulación y que se basan en un análisis profundo de sus carreras, sus decisiones y sus movimientos. En primer lugar, mayo es un mes sin superíndice 3 lico para muchas parejas. Es un mes asociado con la primavera, el renacimiento y el amor. Un mes que evoca la alegría, la esperanza y la renovación. Además, el 28 de mayo cae en un New Copyright Calls, un día de la semana que suele ser utilizado para anuncios importantes en el mundo del entretenimiento. Un día estratégico que permite maximizar el impacto mediático y llegar a una audiencia más amplia. En segundo lugar, hemos notado que ambos han estado trabajando en proyectos separados, pero que parecen estar llegando a su fin cerca de esa fecha. Lo que sugiere que estarán libres para embarcarse en un nuevo proyecto juntos, o para hacer un anuncio importante sobre su relación superíndice 3N personal. Una ventana de oportunidad que no pueden dejar pasar y que podría ser el detonante de esta revelación inesperada. En tercer lugar, y esto es pura especulación superíndice 3N, pero con un toque de realidad, hemos escuchado rumores de que ambos estarán planeando un viaje a Italia para esa o con diéresis copyright poca. Recordemos que Khan tiene fuertes lazos con Italia, y que Demet ha expresado en varias ocasiones su admiración superíndice 3N por el Paus. Un viaje juntos a Italia podrá ser el escenario perfecto para una revelación superíndice 3N romántica. Un lugar mágico que evoca el amor, la pasión y la belleza, y que podría ser el telón de fondo ideal para un anuncio que cambiará sus vidas para siempre. Ahora bien, seamos realistas. Todo esto son especulaciones basadas en pistas, rumores y deseos de sus fans. No tenemos ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que vaya a ocurrir algo el 28 de mayo de 2025. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso el río suena con fuerza, con un caudal que arrastra consigo la esperanza, la ilusión y la fantasía de millones de personas en todo el mundo. Lo que podemos asegurar es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un tema de interu copyright, ese para millones de personas en todo el mundo. Su química en Erkenci Kwai fue innegable, y el recuerdo de esa pareja sigue vivo en la mente de sus fans. Un recuerdo que se alimenta de la nostalgia, pero también de la esperanza de un reencuentro, de una reconciliación, de un final feliz que trascienda la ficción y se convierta en realidad.
si finalmente deciden dar el paso y confirmar su relación superíndice 3N, o si anuncian un nuevo proyecto juntos, será un acontecimiento que revolucionará el mundo del espectáculo. Un evento mediático de proporciones globales que generaría una ola de alegría, emoción y entusiasmo. Y sinceramente creo que muchos de nosotros estaríamos felices de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Porque en el fondo todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Así que marquen sus calendarios. El 28 de mayo de 2025 podrá ser un día superíndice 3 rico para los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Estaremos aquí para cubrir cualquier noticia que surja, y para analizar todas las pistas que nos permitan descifrar el misterio de esta revelación superíndice 3N inesperada. No nos perderemos ni un solo detalle, ni un solo indicio, porque sabemos que esta historia es importante para ustedes y para nosotros. En resumen, hemos explorado la posibilidad de una gran revelación superíndice 3N protagonizada por Can Yaman y Mehmet Özdemir el 28 de mayo de 2025, analizando las pistas, los rumores y los deseos de los fans. Hemos repasado su historia, su química en pantalla y el interu copyright ese que siguen despertando como pareja. Hemos especulado sobre las posibles formas que podrá tomar esta revelación superíndice 3N, desde la confirmación superíndice 3N de una relación superíndice 3N hasta el anuncio de un nuevo proyecto juntos. Y aunque no podemos confirmar nada con certeza, hemos dejado claro que la posibilidad existe y que estaremos atentos a cualquier noticia que surja. Y no solo estaremos atentos, sino que también estaremos preparados para analizarla, interpretarla y compartirla con ustedes, nuestros fieles seguidores. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacia Copyright Ndolo. Y no solo lo hayamos disfrutado, sino que también les hayamos ofrecido una perspectiva diferente, una visión más profunda y matizada de esta historia que nos apasiona a todos. Ahora, queremos saber su opinión superíndice 3N. ¿Q Copyright creen que pasará el 28 de mayo de 2025? ¿Creen que Can y Mehmet tienen algo que anunciar? ¿Les gustará verlos juntos de nuevo en la pantalla? Du Copyright llenos sus comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. Queremos crear una comunidad de debate, un espacio donde podamos compartir nuestras ideas, nuestras emociones y nuestras expectativas. Y por último pero no menos importante, no olviden darle un like a este vídeo si les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Can y Mehmet que conozcan. Y sobre todo, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, y no queremos que se pierdan nada. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y recuerden, mantengan la esperanza viva, porque en el mundo del espectáculo, todo, absolutamente todo, es posible.